Saludos, hoy vamos a pintar una escena de un pescador en su bote en el atardecer. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado o canvas panel. Estoy dando en este momento una imprimatura con liquid white. Esto no es otra cosa que blanco de titanio mezclado con abundante aceite hasta llegar a una consistencia líquida pero espesa. No debe ser transparente. Estoy aplicando una capa muy fina. Si usted cree que se le pasó la mano, simplemente pase un papel toalla y retire el exceso. Ahora estoy utilizando amarillo de cadmio claro y voy a comenzar a pintar. Lo apliqué en el horizonte y voy a estar trabajando la mitad del cielo desde el horizonte hacia arriba. Agregué un poco de alizarin crimson, que no es otra cosa que el carmesí, y ahora un poco de amarillo de cadmio pero oscuro. En la paleta tengo amarillo de cadmio claro y amarillo de cadmio oscuro. Lavé el pincel y ahora estoy aplicando azul ftalo en la parte superior sin llegar a tocar el tono de naranja que hay aplicado en el cielo. Con una brocha estoy difuminando y voy a llevar ese azul y ese naranja al encuentro. La brocha tiene residuos de liquid white, por eso es que algunas partes se ve que aclaró un poco. Esto no es problema para mí. Si usted entiende que es problema para usted, simplemente limpie bien la brocha o utilice otra para difuminar. Estoy aplicando un poco de blanco para aclarar el área amarilla e ir sugiriendo el brillo o la luz del sol en esta zona que está un poquito más directa. Difumino y agrego más blanco. Este paso lo voy a repetir hasta llegar al resultado que se esté buscando. Ahora mezclo azul ftalo con alizarin. Voy a estar creando un violeta, agregué un poco de blanco y con este tono voy a comenzar a pintar las nubes. Simplemente voy dando golpeteo. No estoy buscando una forma específica, así que simplemente me dejo llevar, voy dando los golpecitos y vamos a ver qué va saliendo. Agregué un poquito más de azul en una parte de la nube de la izquierda para que se vea un violeta más hacia el azul. Esto es opcional. Luego agregué un poco de blanco y doy un poco de volumen a esas nubes. Lavé el pincel nuevamente y mezclé un tono de naranja. Utilicé el alizarin con el cadmio oscuro y agrego este naranja un poco sobre la parte inferior de las nubes. Utilizo más violeta para hacer unas nubes más cercanas al horizonte. Lo voy a hacer de la misma manera, simplemente golpeteando. Nuevamente preparo un tono de violeta. Les recuerdo que mezclé azul ftalo con alizarin. Voy entonces a trabajar o a comenzar a aplicar este tono en la parte que sería del agua. Voy a estar aplicándolo a ambos extremos y voy a dejar por el momento sin este tono el centro. Luego con el amarillo de cadmio claro comienzo a pintar ese centro. Seguidamente agrego amarillo de cadmio oscuro. Los estoy entrelazando, más no los estoy mezclando completamente. Preparo un naranja utilizando alizarin con el amarillo de cadmio oscuro y voy aplicando. Nuevamente busco mi brocha para difuminar. Voy pasándola y saqué un poco el exceso con un paño. Voy limpiando. Esto se hace solamente de ser necesario. Armo
mi tono de naranja nuevamente. Estoy utilizando la brocha grande. Usted puede seguir utilizando el pincel del tamaño que usted desee. Armo mi naranja y lo voy aplicando en lo que queda del área del agua. Ahora estoy aplicando un poco del azulftalo. Lo voy a aplicar de los extremos y lo voy a llevar cercano al centro. Retoqué un poco del violeta. Esto solamente se hace en caso de que sea necesario. Voy ahora a trabajar con el negro. Este negro, al pincel agregué un poquito de diluyente. Usted va a utilizar el medio que desee, si es que desea utilizarlo. Para con este tono, con este pincel y el tono negro, voy a comenzar a dibujar lo que va a ser un bote. Agrego pintura, relleno la silueta. También es negro lo que estoy utilizando. Aquí va a estar el bote y el pescador a contraluz, por eso utilizo el negro. Voy marcando la silueta del pescador poco a poco. Está un poco inclinado. Voy dibujándolo. Me estaba quedando en un principio muy pequeño, así que lo voy a agrandar un poco. Luego sugiero lo que es la cabeza. Tiene un sombrero, así que simplemente hago un círculo y luego una raya a cada lado para simular, ¿verdad? Que tiene ese sombrero. La mano está hacia abajo y tiene como si estuviese cogiendo una cuerda o algo así. Usted le puede poner esa raya hacia abajo si lo desea. Si no, pues lo puede agregar una caña de pescar o lo que usted quiera. Voy ahora a pintar el reflejo del bote y del pescador sobre el agua. Lo voy a hacer en tono oscuro, pero para hacer notar o diferenciar el reflejo del bote, entonces voy a procurar que cuando esté aplicando el negro sea poca cantidad, para que cuando se mezcle con los tonos que ya he aplicado, pues aclare un poco. La figura del reflejo no la voy a hacer como si fuera un espejo, sino que la voy a mover un poco para de esta manera sugerir efectivamente que el agua se está moviendo. Voy a ayudarme con este pincel para difuminar un poco, solamente unos golpecitos de ser necesario. Si usted no quiere difuminar, no tiene que hacerlo. Voy ahora a sugerir más movimiento en el área del agua. Esto lo voy a hacer aplicando de los mismos tonos que ya hay, pero en líneas cortas horizontales. Voy a estar intercalando los distintos tonos uno al lado del otro y luego los difumino un poco. También el difuminado en este caso va a ser es cuestión de gusto, así que usted solamente lo va a hacer de ser necesario si le apetece.
Estoy agregando un poco más de violeta, puesto que para mi gusto estaba muy claro, así que simplemente aplico un poco y lo extiendo hasta donde se desee. Voy a estar ahora utilizando negro para sugerir un follaje. Vamos a intentar que cuando se esté aplicando este tono de negro no sea demasiada pintura, no se exceda en la cantidad para que no quede en pastes y sea más fácil poner un tono un poquito más claro sobre este. Estoy utilizando un pincel de delineador con un poco de medio, en este caso yo estoy utilizando el diluyente para pintar el tronco de un árbol que va a estar frente al follaje que recién pintamos. El follaje que pintamos en negro se va a quedar así, simplemente un follaje que va a estar a contraluz, no le vamos a dar mayor detalle. Como no tengo verde en la paleta, voy a mezclar dos tonos para conseguirlo. En este caso, un poco de azul con amarillo. Voy a utilizar el amarillo de cadmio claro. Usted va a utilizar el amarillo y el azul de su preferencia. Antes de aplicar el verde, perdón, voy a dar el tono de sombra en el árbol que recién comenzamos a trabajar. Voy a utilizar el negro para esto. Lavo el pincel y luego comienzo a aplicar el verde. El verde lo vamos a aplicar sin cubrir completamente el tono de sombra, que en este caso es el negro. Lavo el pincel nuevamente y voy a dar un poco de luz y volumen con el amarillo de cadmio claro. Cuando lo estemos aplicando, tampoco vamos a cubrir completamente ni el verde ni el negro que ya hay en el trabajo. En los residuos del verde voy a agregar un poco de alizarin con algo de blanco. Utilizo diluyente para aligerar un poco esa pintura, y con este voy a dar un tono como amarronado. Voy a dar un poco de luz, no lo hago demasiado claro, puesto que el tronco del árbol no está completamente expuesto a la luz y no lo quiero demasiado claro tampoco. Usted pues va a decidir la manera que lo va a hacer. Voy a aplicarlo. Luego de esto voy a trabajar la parte más baja del follaje agregando un tono de naranja. Bueno amigos, a este video no queda más por explicar, así que yo me despido hasta el próximo. Bye bye.